Hola, ¿cómo están, queridos compañeros y amigos? ¿Qué tal? En esta ocasión les voy a comentar acerca de, bueno, les voy a platicar un momento de la unidad número 5, perteneciente a la asignatura de probabilidad y estadística. Para comenzar con este subtema, el que yo elegí es, bueno, se denomina los parámetros estadísticos. Para comenzar, les voy a definir nuevamente el concepto clave de lo que son los parámetros y de esa misma forma de cómo, bueno, cómo estos tipos de están relacionados con las muestras estadísticas. Para comenzar, nuevamente les voy a mencionar también los diferentes tipos de parámetros que podemos encontrar en las muestras o en los conteos estadísticos, como también se le conocen. Así que, bueno, vamos a comenzar. a- a- ajá, muy bien. ¿Qué es un parámetro estadístico? Se le conoce como parámetro estadístico a un valor o un número que resume y permite interpretar los datos extraídos en el estudio de una muestra estadística. Imaginemos que hablamos de una población determinada a la que queremos analizar. Los parámetros estadísticos son conocidos como el valor que intenta resumir en un solo número una determinada característica de una variable estadística, conocida como una variable cualquiera o una variable X, a la que podemos interpretar que le pertenece un valor al que necesitamos de un parámetro, es decir, de una secuencia, para encontrar este tipo de acertijo que lo convierte en un valor primordial para una secuencia, para una serie o simplemente para una sucesión de números estadísticos o números probabilísticos. El cálculo de este parámetro está definido mediante una fórmula aritmética. En el caso de la población, cuando queremos usar este tipo de parámetros para encontrar un valor dentro de una población, la media presenta una fórmula que se utiliza para calcular y asimismo para extraer dicho parámetro. Es decir, esta media se utiliza como el valor eje, el valor principal para encontrar esta muestra dentro de un parámetro, es decir, dentro de un conjunto poblacional, como lo acabé de mencionar. Necesitamos encontrar un valor y una muestra que sea el que nos lleve a la cantidad a la que estamos buscando o prácticamente la cantidad a la que se está planeando llegar a encontrar. Este tipo de parámetro estadístico es muy sencillo y es muy hábil para así evitar diferentes ecuaciones probablemente matemáticas o ecuaciones que necesitan de cálculo. Los parámetros estadísticos se utilizan por lo general en las empresas de alto mando o en los conteos empresariales de negocios propios o negocios independientes. Estos parámetros también se utilizan dentro de un área de logística o dentro de un área de contabilidad, contabilidad pública, contabilidad financiera, contabilidad manual. Los parámetros suelen estar presentes en la vida de toda persona que necesite hallar un determinado valor. Estos parámetros son básicos y también son de uso común. Incluso este tipo de muestras se puede utilizar en la vida diaria de cualquier persona que requiera encontrar un valor determinado. Bueno, ahora les voy a mencionar los diferentes tipos de parámetros estadísticos que podemos encontrar alrededor de algún evento poblacional X o alrededor de alguna cuenta de muestra en el que se desee hallar un valor. Bueno, el primer tipo de parámetro estadístico que podemos encontrar se le denomina parámetros de posición. Asimismo, dentro de este mismo tipo de parámetro encontramos los que son los parámetros de posición no central. Consecutivamente encontramos el parámetro de tendencia central. Posteriormente tenemos el parámetro de dispersión. Este tipo de parámetro de dispersión también tiene dos tipos de parámetros relacionados dentro de él, que derivan de él, como lo es el parámetro de dispersión absoluto y el parámetro de dispersión relativo. Y finalmente, el último tipo de parámetro estadístico más usual, tenemos al conocido parámetro de forma.
que este parámetro de forma lo podemos utilizar comúnmente diferentes situaciones en las que se tenga que acredibilitar un número o un determinado valor X dentro de alguna secuencia o dentro de alguna muestra que necesite bueno, de un procedimiento para llegar al valor que se está buscando. Y bueno, voy a comenzar con los tipos de parámetros. Y el primero de ellos es el parámetro de posición, que es el parámetro que por lo general ahora sí es, en pocas palabras, muy importante, y ya de él deriva en los diferentes valores que se está intentando buscar para dentro de alguna muestra. Muy bien, el parámetro de posición consiste, bueno, dice así, el parámetro de posición permite más que nada identificar el valor en torno al cual se agrupan mayoritariamente los datos de alguna cierta determinada población o de alguna determinada serie. Los parámetros de posición bueno, es entendido cuyo valor es entendido como el valor que es representativo de todos ellos. Es decir, bueno, es un valor al que se relaciona los diferentes otros tipos de muestras que se encuentren dentro de él. Sí, es un valor que está agrupado, pero al que se necesita más que nada como que encontrarle, digámosle, el sentido, ¿no? Perdón, necesitamos encontrar el punto para que así derive otros números más pequeños. Los parámetros de posición pueden ser de dos tipos. Medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana, la moda. Y también las medidas de posición no central, que son, bueno, ya definidas como cuartiles, deciles y perceptiles. Los parámetros de posición tienen como función ubicar la distribución a lo largo de los valores de la misma, en función de la existencia o no de los fenómenos tales como la simetría, los datos anómalos, la coexistencia de subpoblaciones, sus diferentes parámetros que puedan presentar ellos pueden ser de mayor utilidad para así encontrar un valor, ¿cómo se le puede llamar? Un valor que se está queriendo encontrar o un valor que se está queriendo determinar o dentro de alguna, bueno, que se quiere más que nada como que identificar o se quiere extraer o reconocer dentro de otros números más pequeños. Es como si fuera algún número entero dentro de otro número más chico. Bueno, finalmente este tipo de parámetros no tiene por qué coincidir con un valor exacto de la variable que se nos está mostrando o que se nos está representando y no debe de usarse con carácter general para hacer pronósticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que este parámetro no tiene que coincidir, o sea, no tiene que ser exacto, no tiene que ser un número entero, pero ser un número par, un número con una variable o con un punto. ¿Sí? Y no se utiliza para hacer algún pronóstico, quiere decir que no se usa como para decir, bueno, este es el valor que se estaba buscando, o este es el valor entero, este valor representa toda la variable, representa toda la ecuación. No, este parámetro, bueno, se utiliza para encontrar, digamos, que la entrada a lo que va a ser el resto de la definición, el resto del valor numérico que se puede interpretar dentro de la siguiente serie. Bueno, la elección de un parámetro u otro dependerá de cada caso particular y posteriormente de la distribución que siga la variable. Pero podemos concluir que en el caso de que los datos sigan una distribución normal, la media aritmética es el parámetro más representativo de todo este procedimiento. Mientras que si presenta cierta simetría, conviene más utilizar la mediana. La moda solo es adecuada en el caso de variables cualitativas. Los dos tipos de medidas de posición son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son interpretadas como los parámetros estadísticos, que tratan de informar sobre el centro de una distribución de las muestras estadísticas o la muestra poblacional estadística. Las medidas de posición no central, conocidas como cuantiles, realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de datos. De esta forma reflejan los valores superiores, los valores medios y asimismo los valores inferiores de la muestra que se presenta.
Bueno, el siguiente tipo de parámetro es conocido como el parámetro de tendencia central, que ya acabé de mencionarles anteriormente. Las medidas de tendencia central, así también son conocidas, consisten en los parámetros estadísticos que tratan de informar sobre el centro de una distribución de la muestra estadística o una población estadística. Las principales medidas de tendencia central son las siguientes. La media. La media está interpretada como el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística. La mediana es la parte de la distribución en dos. Esto quiere decir, bueno, que deja la misma cantidad de valores de un lado o de otro. Esto con la intención de tener a un valor entre un lado y un valor del otro lado para así hacer comparaciones pequeñas. Como, bueno, nosotros ya sabemos identificar lo que es la media, la modela mediana, pues no les comentaré con un ejemplo, pero les dejaré en claro que los parámetros de tendencia central dependen de ellos. Porque, bueno, esto con la única intención de encontrar el centro de una distribución, es decir, el centro que va a distribuir ciertas cantidades a pormenores. Los parámetros de tendencia central se usan por lo generalmente en logística. Esto se utiliza con la intención de distribuir mercancía, por ejemplo, en una empresa a otros pequeños productores. La parámetro de tendencia central también se utiliza para encontrar un valor mediano o un valor oculto en decimal, un valor que puede estar presentado dentro del mismo eje o dentro de una misma cantidad mercantil. La medida de tendencia central es implementada por los grandes consejos de interpretación numérica que se utiliza por lo generalmente en los inventarios o en los análisis de datos. Los parámetros de tendencia central son muy utilizados dentro de la administración de negocios, así mismo como la administración de empresas, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes, productoras, beneficientes o también empresas de alivianado peso o de una distribución mixta, distribución cuantitativa y distribución central, como el nombre lo indica. Por lo general de eso se trata la logística, es lo que yo les estoy comentando en mi punto de vista, con la experiencia también obtenida, ¿no? Y estos parámetros, por lo general, yo los utilizo demasiado y la verdad es que son, ahora sí, para encontrar un valor pequeño que se distribuya dentro de una muestra que tenga diferentes, bueno, que se encuentre dentro de una población. A continuación les voy a comentar acerca de lo que es la definición del parámetro de dispersión. Este parámetro se utiliza por lo generalmente, como su nombre lo indica, para definir de una cantidad a dos cantidades pequeñas o igualitarias. Bueno, muy bien. Los parámetros o medidas de dispersión resumen la distribución de los datos, pero resultan insuficientes y simplifican excesivamente la información. Estas medidas adquieren el verdadero significado cuando van acompañados de otros que informen sobre la heterogeneidad de los datos. Los principales parámetros de dispersión son el rango, la varianza, la desviación típica y el intervalo intercualitativo cuartílico. Esto con la intención, bueno, de encontrar ahora sí un número de una determinada información. Esto para informar acerca de dónde provienen este tipo de datos, como puede ser una población o como lo puede ser ahora sí algún conjunto poblacional, algún conjunto que sea una muestra para interpretar un valor definitivo o para interpretar un valor que requiera de cierto análisis. Bueno, estas medidas se conocen como parámetros de dispersión y miden en qué medida los datos se agrupan al entorno del valor de una centra. El valor centra es el valor principal. Y aquí lo que se está buscando es cómo los valores pequeños ahora sí interpretan a un valor que puede ser centro. Sí, así como, bueno, la ilustración que les puse aquí, a ver si lo pueden interpretar mejor.
Dentro de los parámetros de dispersión podemos encontrar las medidas de dispersión absoluta y las medidas de dispersión relativa. Bueno, comenzando con este tipo de valores que podemos encontrar dentro de esta muestra, tenemos el número 1 que son las medidas de dispersión absoluta. Estas medidas provienen dadas en las mismas unidades en las que se mide la variable, entre las cuales se encuentra la varianza, la desviación típica o el recorrido y medidas de dispersión relativas, como el coeficiente de variación. Esta medida de dispersión es utilizada para encontrar un valor, para encontrar una variable que pueda, bueno, que ya proviene de un análisis y que ahora sí se requiera para otro tipo de situaciones. Este tipo de dispersiones absolutas suelen estar representadas como una base de datos dentro de un sistema analógico o un sistema digital. Bueno, prosigo. En el caso de la desviación típica, por ejemplo, en esta ofrece información de la dispersión respecto a la media del valor que se ha utilizado como valor central. De la misma forma, la varianza representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Las medidas absolutas tienen que ir siempre acompañadas de un parámetro de posición, normalmente la media. Esto con la intención, bueno, de tener ahora sí un punto clave, un punto que pueda ser utilizado para así de un valor de posición, que es el punto principal, va a desviar a otro tipo de pequeños valores que vienen ya simplificados o complejos dentro de la misma intérprete. Prosigo, ahora sí, las medidas relativas suelen ser adimensionales, por lo que permiten la comparación entre las distintas muestras que se presenten en este caso, como un análisis financiero o un análisis de contabilidad. Estas medidas de dispersión están por lo general frágiles y expuestas a distintas variaciones, distintos cambios. Por eso es necesario tener un análisis principal, un análisis de cómo este valor puede ser interpretado para dentro de diferentes áreas que suelen ser diferentes o que pero están relacionadas o conllevan una misma tarea y buscan un valor para así interpretar un número que sea el que se está buscando, ¿no? Por lo menos el que se está aproximando entre dos o una o más unidades. Muy bien. A continuación les voy a mencionar lo que son las medidas dentro de este mismo tipo de parámetro. Nos encontramos a las medidas de dispersión relativas. Estas medidas relativas nos informan de la dispersión como las de la dispersión absoluta, pero lo hacen en términos relativos, es decir, en forma de porcentaje. Es interpretado como un porcentaje. De tener un valor entero, lo representa como un porcentaje para así tener una relación, como lo dice aquí, relativa. Es decir, que sea similar, pero que no sea totalmente idéntica. Este tipo de dispersión relativa, como su nombre lo indica, hace que la información esté en porcentaje y que provenga de la información dada. ¿Sí? Es decir, que venga del valor y que este mismo valor se interprete como un mecanismo que lo haga como factor principal, que ahora sí que deriva de cierta cantidad numérica. Ok, entre las principales medidas de dispersión relativa que conocemos, bueno, que deben conocer para interpretar este valor, destacan el coeficiente de variación, el índice de desviación respecto a la mediana, entre muchas otras más. Sí, igual les voy a mencionar aquí abajo en un link que les voy a mencionar para que entiendan estas medidas de dispersión relativas, que porque son, bueno, no son extensas, pero sí debemos de conocerlas. Así que los más principales de ellos son el índice de desviación respecto a la mediana, el coeficiente de variación y por lógica, pues la mediana, para así encontrar un determinado valor. En el caso del coeficiente de variación, este nos informa sobre si una variable se mueve mucho o se mueve poco, aunque ello con relación a, bueno, todo esto con relación a otra variable, mientras que la varianza nos indica la variación absoluta de una serie de datos.
El coeficiente de variación nos indica dicha variación, pero con relación a otra variable, por lo que hablamos en términos relativos, no en términos similares. La varianza y la variable van relacionadas, pero con un valor totalmente diferente. Ok, a continuación les voy a mencionar acerca de la definición de los parámetros de forma. Los parámetros de forma son conocidos como una de las distribuciones más comunes, como lo es la distribución normal, caracterizada por una forma de campana simétrica y con frecuencias decrecientes, conforme nos alejamos a la media. En su tema anterior ya les comenté acerca de cómo era la distribución normal, que es interpretada como una distribución de campana. Esto con la intención de hallar un valor específico y un valor recomendado para tener un análisis previo de cómo va generándose una inversión, por ejemplo, que si va subiendo o va aumentando o va decayendo dentro del valor que se ha impuesto dentro del ambiente del mercado, o que puede ser interpretado como un valor que sea como de compra y venta. Bueno, prosigo. Dice, dado que existe una gran metodología desarrollada alrededor de esta distribución, resulta conveniente estudiar la posibilidad de aproximar la distribución de una serie de datos a una muestra que sea interpretada como normal. Existen dos tipos de parámetros de forma. Los más principales, bueno, los únicos y los principales que dependerán de este para encontrar un valor son el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. A continuación les voy a mencionar en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría mide cuánto más alejado respecto a la media se encuentran en promedio una serie de datos. Para ello se calcula el promedio del cubo de todas las desviaciones de los datos respecto a la media muestral de manera análoga al cálculo de la varianza. Esto pues con la intención de tener ahora sí el valor que ya se ha buscado, el valor que se ha establecido. Este coeficiente de asimetría, bueno, pues se necesita, surge ya después de encontrar la media de la serie de datos. Este tipo de valores se encuentra por lo general después de haber hecho la distribución media y es el más utilizado para encontrar una cantidad, no aquí, sino en otro tipo de muestras que estén relacionadas con la probabilidad y también con la estadística, así mismo como los talleres de investigación manual y los talleres de investigación de contabilidad. Los valores positivos de asimetría indican una tendencia de tener valores más alejados por la derecha que por la izquierda, mientras que una asimetría negativa indica todo lo contrario, interpretan a los valores de una forma u otra. El coeficiente de kurtosis es una manera de estudiar las posibles existencias de los datos anómalos, o bien de datos censurados en un proceso de producción donde se superan las tolerancias del cliente. Una manera de cumplir, de cumplir esa tarea es eliminar toda la producción fuera de las mismas. Esto es denominado como el cálculo de coeficiente. Esto con la intención de tener un valor que ya sea roto, es decir, que ha salido de su secuencia para ser distribuido a otras áreas mercantiles o a otras áreas de innovación tecnológica o de estudio de probabilidad. Estas muestras sí están muy utilizadas y son de vanguardia, pero por lo general necesitas de un proceso principal para encontrar el valor que se requiera buscar. Y bien, en conclusión, yo les quiero mencionar que un parámetro es conocido básicamente, bueno, es interpretado para muchos como un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. El cálculo de este número está definido, ahora sí, de una forma formal, de una manera en la que está el valor en el punto donde se originan otras cantidades pequeñas, usualmente mediante una fórmula aritmética. Esta es obtenida a partir de los datos de una población X. El parámetro siempre dependerá de una población que requiera buscar un determinado valor o que requiera determinar una determinada cantidad para así interpretar en un nivel general diferentes tipos de cómo, bueno, se le pueden llamar de tipos de valores.
pero por lo general no se utiliza mucha lógica, sino, bueno, sí, pero no una lógica como para encontrar un valor exacto, sino como y para irlos calculando. Más que nada es muy sencillo dentro de administración de negocios, repito, y administración de empresas. Prosigo ya. Los parámetros estadísticos son una consecuencia inevitable del propósito esencial de la estadística. Esto porque crea un modelo totalmente similar o alejado de la realidad, pero por lo general es más similar. El estudio de la gran cantidad de datos individuales de una población puede llegar a ser dificultoso, por lo que es necesario realizar un resumen que permita tener una idea global de la población, compararla con otras y comprobar el ajuste de un modelo ideal, realizar estimaciones sobre datos desconocidos de la misma y en definitiva tomar decisiones. Esto con la intención ya de encontrar un valor exacto o un valor partiendo de una muestra, de una mediana o posteriormente de una media aritmética, para así tener un análisis previo de todos los datos que se puedan interpretar una población mercantil o una población económica, que por lo general marque un trayecto de un modelo a seguir para encontrar una cantidad matemática o una cantidad contable dentro de un negocio. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha sido el final de mi participación en este día. Y, a continuación te voy a mencionar las preguntas para que las respondas desde casa. El número 1, ¿cuántos son los tipos de parámetros existentes? Número 2, menciona con tus propias palabras en qué consiste el parámetro de forma. Número 3, ¿en qué consiste la medida de posición no central? Número 4, describe en qué consiste el término de desviación típica. Número 5, define el término intervalo intercuartílico. Bueno, igual es un tema muy extenso y muy amplio. La verdad, no requiere de mucho conocimiento. Puedes investigar en distintas fuentes acerca de él si te ha llamado la atención. Y bueno, pues si te ha gustado el video, nos vemos en la próxima. Gracias por ver.